La puerta principal se salió de sus bisagras a las 3:11 de la mañana. Sé la hora exacta porque tengo un reloj digital en la mesita de noche que brilla en rojo en la oscuridad, y cuando llegó el ruido, lo primero que mis ojos vieron fueron esos números, 3:11. Luego comenzaron los gritos. Policía, orden de registro, todos al suelo. Yo estaba en la cama, en calzoncillos, una camiseta gris del ejército, descalzo. Mi cerebro todavía iba 3 segundos por detrás de mi cuerpo, tratando de ponerse al día, tratando de procesar por qué había haces de linterna atravesando mi habitación como reflectores, y por qué alguien me agarraba del brazo y me tiraba del colchón al suelo de madera de la casa en la que había vivido durante 5 años en Chestnut Ridge Road en Asheville, Carolina del Norte. Manos detrás de la espalda, ahora. Estoy cooperando, no me resisto. Mi voz salió plana, controlada. 22 años en el ejército me habían entrenado para eso, la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor está explotando. El pánico es un lujo que nunca aprendí a permitirme. Me pusieron las esposas, el frío acero contra mis muñecas, una rodilla en mi espalda, mi cara presionada contra el suelo. Podía oler el abrillantador de madera que Celeste usaba todos los domingos, limón y cera de abejas, y recuerdo haber pensado qué detalle tan absurdo era notarlo mientras 2 agentes me inmovilizaban en el suelo de mi propia habitación. Al final del pasillo, Ellie gritó. Mi hija, de 6 años, gritaba con un grito que te helaba la sangre, el grito de una niña a la que el ruido de la puerta de su padre derribando a patadas había despertado bruscamente. Hay una niña en la casa, grité. Tiene 6 años, está en la habitación al final del pasillo, no apunten con un arma cerca de esa habitación. ¿Me oyen? Señor, deje de hablar. Dejaré de hablar cuando confirme que mi hija está a salvo. Un agente apareció en la puerta. La niña está a salvo, una mujer está con ella en la habitación. Un adolescente varón mayor está en la habitación contigua, también a salvo. Landon, mi hijastro, de 17 años, en su último año de instituto en Asheville, el chico que había perdido a su padre biológico cuando tenía 5 años y que había pasado los últimos 10 años aprendiendo, lenta y cautelosamente, a confiar en mí. Y ahora estaba viendo cómo unos hombres armados me sacaban a rastras de mi casa en plena noche. Me levantaron, me llevaron por el pasillo, pasando la puerta de Ellie, que estaba abierta. La vi allí, sentada en la cama, con su elefante de peluche apretado contra el pecho, los ojos muy abiertos y húmedos, fijos en mí. Una agente estaba arrodillada a su lado, hablando en voz baja. Papá. Está bien, cariño, todo está bien, vuelve a dormir. ¿Por qué está aquí la policía? Es un error, se solucionará. Te quiero. Me sacaron de allí antes de que pudiera oír su respuesta. Atravesamos la sala, pasamos la cocina, donde Landon estaba de pie en el umbral, con pantalones de chándal y una camiseta de Nirvana, con el rostro una mezcla de confusión y furia apenas contenida. Brendan, ¿qué demonios está pasando? Quédate con tu hermana, Landon. Llama al juez Whitaker, su número está en la nevera, cuéntale lo que está pasando. Pero ahora, Landon, cuida de Ellie. Él asintió. Tenía 17 años y era lo suficientemente fuerte como para mantener la compostura cuando todo se desmoronaba. Se lo había enseñado, no con palabras, sino con años, años de estar presente, años de ser el hombre que se quedó cuando su verdadero padre no pudo. Ese chico era más fuerte de lo que creía. La puerta principal colgaba de una bisagra, el marco astillado donde el ariete lo había golpeado. El aire de octubre entró a raudales, frío como el de la montaña. Salí al porche descalzo, el cemento estaba helado. Toda la calle estaba iluminada, coches patrulla con las luces intermitentes, rojas y azules rebotando en las casas, los árboles, los rostros de mis vecinos que habían salido en bata y pantuflas para ver arrestar a Brandon Lockridge. Doyle Crawford estaba en el porche de su casa de al lado, de 63 años, cartero jubilado, el tipo de hombre que se sabía el nombre de cada persona en cada ruta que había recorrido. Estaba en bata, sosteniendo una taza de café que aparentemente había tenido tiempo de preparar, lo que significaba que o ya estaba despierto o se había preparado el café antes de que la curiosidad lo invadiera, lo que, sinceramente, sonaba a Doyle. Me miró, yo lo miré, no dijo nada, solo asintió levemente, como diciendo, no sé qué es esto, pero sé quién eres. Y entonces vi a Celeste.
Mi esposa estaba de pie al final del camino de entrada, cerca del buzón, con la bata de seda que le había comprado para su cumpleaños en marzo pasado. Tenía el pelo suelto, llevaba pantuflas y sostenía su teléfono, grabando. No lloraba, no estaba confundida, no corría hacia mí preguntando qué pasaba, solo grababa. Tenía el teléfono firme con ambas manos, la postura de alguien que lo había ensayado. Me estaba filmando mientras me sacaban de mi propia casa esposado, en ropa interior, a las 3 de la mañana, con mi hija gritando dentro y mis vecinos mirando desde sus porches. Nuestras miradas se cruzaron, y en esa media segunda, vi algo que había aprendido a reconocer durante 22 años investigando mentirosos, estafadores y criminales. Vi la ausencia de sorpresa. Celeste Lockridge no se sorprendió de que la policía estuviera en nuestra casa a las 3:11 de la mañana, no se sorprendió de que yo estuviera esposado. No se sorprendió porque ya lo sabía. No le dije nada. No pregunté por qué estaba grabando, no la acusé, no supliqué. Lo archivé, como había archivado 10.000 observaciones a lo largo de 2 décadas de investigaciones criminales. Archivé sus manos firmes, sus ojos secos, su posición al final del camino de entrada donde el ángulo era perfecto para capturar toda la escena, y lo puse en la carpeta mental que ya estaba creando. El agente me condujo a la parte trasera de un coche patrulla, la puerta se cerró. A través de la ventana vi a Celeste bajar el teléfono, darse la vuelta y caminar de regreso hacia la casa. No miró al coche patrulla, no me miró a mí. Caminó con los pasos medidos de una mujer que había terminado una tarea y pasaba al siguiente punto de su lista. 3:11 de la mañana fue cuando entraron por la puerta. A las 3:24 de la mañana, estaba en la parte trasera de un coche patrulla, 13 minutos para destrozar la vida de un hombre. Pero habían calculado mal gravemente. El trayecto hasta la oficina del sheriff del condado de Buncombe duró 14 minutos. Los pasé en silencio, viendo pasar las oscuras calles de Asheville, imaginando posibles escenarios. Alguien había presentado cargos contra mí, alguien había aportado pruebas. La orden judicial era lo suficientemente específica para una redada al amanecer, lo que significaba que un juez la había autorizado, lo que significaba que el paquete de pruebas era convincente. No se trataba de una queja por ruido ni de una llamada por violencia doméstica, esto estaba planeado, coordinado, era profesional, y mi esposa había estado esperando en la entrada con su teléfono listo. La comisaría era luminosa y silenciosa, como suelen ser las comisarías a las 4 de la mañana, unos pocos agentes en sus escritorios, el zumbido de la mala iluminación, un borracho discutiendo con el empleado sobre la ubicación de las llaves de su coche. Me llevaron a una zona de procesamiento, me quitaron las esposas el tiempo suficiente para tomarme las huellas dactilares y una fotografía, luego me esposaron de nuevo y me metieron en una sala de interrogatorios. Paredes beige, mesa de metal, 2 sillas, una cámara montada en la esquina con una luz roja que indicaba que estaba grabando. Había estado en habitaciones exactamente como esta 1000 veces, pero siempre al otro lado de la mesa. Un joven oficial me trajo un vaso de agua en un vaso de papel. Lo dejó sin mirarme a los ojos, como si fuera contagioso. ¿Cuáles son los cargos?, pregunté. Miró su portapapeles. Fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico. Quisiera hablar con mi abogado. En breve vendrá alguien. Se marchó, cerrando la puerta con llave. Me senté en la silla de plástico, bebí el agua y esperé. El reloj de la pared marcaba las 3:47 de la mañana. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude ver a los oficiales moviéndose por la sala, mirando hacia mi habitación, hablando en voz baja. Uno de ellos estaba al teléfono, asintiendo rápidamente, su rostro pasando por expresiones que reconocí de mis años en salas de interrogatorio, confusión, luego sorpresa, luego esa particular tensión alrededor de los ojos que significaba que alguien acababa de darse cuenta de que estaba en un lío mayor de lo que pensaba. Algo estaba pasando, algo había cambiado. A las 4:12 de la mañana, se abrió la puerta. El hombre que entró no era quien yo esperaba. No era un agente de patrulla, ni un fiscal adjunto, ni un defensor público, era un detective. De unos 50 y tantos años, corpulento, con el rostro curtido de un hombre que había pasado casi 3 décadas lidiando con lo peor de la crueldad humana, y que de alguna manera había conservado un mínimo de decencia bajo el agotamiento. Su placa decía Parnell, sus ojos decían, necesito respuestas.
Llevaba una carpeta, se sentó frente a mí, la abrió y comenzó a leer. Observé su rostro. Llevaba 22 años leyendo rostros, y el rostro del detective Clyde Parnell contaba una historia muy interesante. Primera línea del expediente, sus cejas se arquearon ligeramente, interés profesional. Segunda línea, la lectura se detuvo, sus ojos se quedaron fijos, luego volvieron al principio de la línea y la leyó de nuevo. Me miró, volvió a mirar el expediente, me miró otra vez. Entonces hizo algo que yo había visto 1000 veces en mi carrera, pero nunca desde el otro lado de la mesa. Se puso de pie, enderezó la espalda y toda su actitud cambió, como la de un soldado cuando se da cuenta de que se ha dirigido a un oficial superior con un tono inapropiado. «Quíteme las esposas», le dijo al oficial que estaba junto a la puerta. «Señor. Le dije que me quitara las esposas, ahora mismo». El oficial dudó exactamente un segundo, luego dio un paso al frente y me quitó las esposas. Me froté las muñecas, la piel estaba roja donde el metal había presionado durante el trayecto. El detective Parnell volvió a sentarse, cerró la carpeta, apoyó ambas manos planas sobre la mesa y me hizo una pregunta que hizo que el oficial junto a la puerta retrocediera un paso. «Señor Lackridge, usted pasó 22 años como agente especial en la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos. Tenía una autorización de seguridad de alto secreto. Recibió 2 medallas de encomio del ejército por resolver casos de fraude y corrupción que involucraban a altos mandos militares». Hizo una pausa. «Así que necesito preguntarle algo, y necesito que sea sincero conmigo. ¿Alguien acaba de intentar incriminarlo?». La sala quedó en silencio. El oficial junto a la puerta me miraba como si me hubiera transformado en otra persona, lo cual, en cierto modo, así era. Hace 30 minutos era un sospechoso de fraude esposado, ahora era un exagente federal con un expediente clasificado y 2 décadas de experiencia investigando exactamente el tipo de delito del que me habían acusado. «Sí, detective, alguien lo hizo». «¿Sabe quién?». «Tengo una fuerte sospecha». «¿Quiere compartirla?». Lo miré, lo analicé. 22 años de leer a la gente me decían que Clyde Parnell era honesto, minucioso y profundamente incómodo con la idea de que su departamento acababa de realizar una redada al amanecer contra un hombre que había dedicado su carrera a defender la ley. «El paquete de pruebas que generó esta orden», dije, «¿quién lo presentó?». Parnell volvió a abrir la carpeta. «Una denuncia anónima, realizada hace 4 días. Detalla acusaciones de lavado de dinero a través de una empresa de contabilidad forense». El informante también afirmó que el sospechoso estaba destruyendo activamente pruebas y preparándose para huir del estado, razón por la cual el juez autorizó una orden de emergencia para su ejecución antes del amanecer. Se envió documentación de respaldo al departamento, registros financieros, extractos bancarios, archivos de clientes que mostraban transacciones fraudulentas. Documentos físicos enviados por correo postal, no por correo electrónico. Correcto. Porque los documentos físicos son más difíciles de rastrear digitalmente. Quienquiera que haya enviado esto sabe lo suficiente sobre investigaciones como para evitar dejar huellas electrónicas. Hice una pausa. Y las afirmaciones sobre la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga fueron diseñadas específicamente para justificar el tipo de redada que ocurrió esta noche, un arresto público y dramático, del tipo que sería devastador para la reputación y la custodia de alguien si, por ejemplo, su cónyuge lo grabara. Los ojos de Parnell se entrecerraron, me estaba siguiendo. ¿Puedo ver el paquete de pruebas? Parnell dudó, esto era inusual. Los sospechosos no revisan sus propios expedientes de pruebas, pero yo no era un sospechoso típico y él lo sabía. No debería. Detective, pasé 22 años haciendo exactamente lo mismo que usted. Investigué fraudes para el gobierno federal en 3 continentes, he testificado en más de 40 tribunales militares. Puedo examinar ese expediente y decirle en 15 minutos si es auténtico o falsificado. Me miró fijamente durante un largo rato, luego deslizó la carpeta sobre la mesa. Lo abrí, 26 páginas de documentos financieros, extractos bancarios, facturas de clientes, registros de transacciones, todo supuestamente de mi negocio de contabilidad forense. Comencé a leer como había leído 10.000 paquetes de evidencia antes, no por el contenido, sino por la estructura, no por lo que decían los documentos, sino por cómo estaban hechos. Me tomó 8 minutos.
Estos son falsificaciones, dije. ¿Cómo puedes saberlo? De 3 maneras. Saqué un extracto bancario y lo levanté. Primero, el formato. Se supone que este extracto es de First Horizon Bank, donde de hecho tengo mi cuenta comercial, pero la fuente del encabezado es Calibri. First Horizon usa una fuente propietaria en sus extractos llamada Apache Sans. Es un pequeño detalle, la mayoría de la gente no lo notaría, yo lo noté porque he analizado más de 300 documentos bancarios falsificados en mi carrera. Saqué otra página. Segundo, las fechas. Este registro de transacción muestra una transferencia bancaria el 7 de marzo de 2024, un sábado, y las transferencias bancarias no se procesan los fines de semana. Quien creó este documento no consultó un calendario. Saqué un tercer documento. Tercero, y este es el que me dice exactamente quién lo hizo. Esta factura de cliente tiene mi membrete, mi logotipo, mi dirección, mi número de identificación fiscal, pero el número de identificación fiscal es incorrecto, le falta un dígito. El último número debería ser un 4, no un 6. Alguien tuvo acceso a mis documentos comerciales, acceso suficiente para copiar casi todo correctamente, pero cometió un error. Dejé los documentos. Detective, la persona que creó estas falsificaciones tuvo acceso íntimo a mis registros financieros, mis archivos comerciales y mi información personal. Sabía lo suficiente como para armar un paquete convincente, pero no lo suficiente como para evitar los errores que un investigador capacitado detectaría en menos de 10 minutos. ¿Y sabe quién es esa persona? Mi esposa. Parnell se recostó. Esa es una acusación grave. Sí, y puedo probarlo. Pero primero necesito preguntarle algo, ¿tiene los registros telefónicos de la denuncia anónima que inició todo esto? La llamada provino de un teléfono celular prepago, imposible de rastrear. Los teléfonos prepago se compran en algún lugar. Todos los Walmart, todas las gasolineras, todas las tiendas de conveniencia que los venden tienen cámaras de seguridad. Obtenga los registros de compra de teléfonos prepago en el condado de Buncombe en las 2 semanas anteriores a la denuncia, compárelos con el vehículo de mi esposa, un Lexus RX blanco de 2021, matrícula CLA 4471. Le garantizo que la encontrará en la cámara. Parnell escribía ahora rápidamente. Segundo, los documentos que se enviaron por correo a su departamento se imprimieron en algún lugar. Revise los metadatos de cualquier archivo digital incluido en el paquete, si no lo sabía, revise el tipo de papel, las marcas de tóner, la alineación de la impresión. Mi esposa no tiene impresora en casa, usa la de su oficina, Anderson & Cole Appraisal Group en Patton Avenue. Esa impresora tendrá un registro digital. ¿Cómo sabe que no tiene impresora en casa? Porque soy perito contable, detective, me fijo en lo que hay en mi casa. No hay impresora, ella usa la mía para documentos personales. Estos no se imprimieron en la mía, la densidad del tóner es incorrecta. Parnell dejó de escribir y me miró con una expresión que reconocí. Era la expresión de un detective que acababa de darse cuenta de que estaba sentado frente a alguien que era mejor en esto que él, no era un insulto, solo un hecho. Señor Lackridge, llevo 28 años en esto y nunca he visto a un sospechoso desmantelar su propio expediente desde el otro lado de la mesa. No soy un sospechoso, detective, soy un objetivo, hay una diferencia. ¿Por qué tu esposa te incriminaría por fraude? Porque ella misma está cometiendo fraude y necesitaba neutralizarme antes de que me diera cuenta. Déjame contarte sobre Celeste, porque esta no es la historia de un hombre que se casó con un monstruo. No me casé con un monstruo, me casé con una mujer que se convirtió en uno, lentamente, como el óxido que se forma en un buen trozo de acero, invisible al principio, luego por todas partes. Conocí a Celeste Arnaud en la primavera de 2014. Tenía 36 años, seguía en servicio activo, destinado en Fort Liberty, Carolina del Norte, con asignaciones periódicas que me llevaban al extranjero durante semanas. Para entonces, llevaba 17 años en el SID del ejército, y el trabajo empezaba a pesarme, no el peligro, sino la interminable sucesión de personas que habían sido traicionadas por personas en las que confiaban. Coroneles robando a sus propias unidades, contratistas defraudando al gobierno, matrimonios destruidos por secretos y mentiras. Pasé mis días inmerso en lo peor de la naturaleza humana, y para 2014 buscaba algo que me recordara que la gente podía ser buena. Celeste era viuda, su primer marido,
Gavin Arnaud, había fallecido en un accidente de coche en 2012, dejándola con un hijo de 5 años y un seguro de vida que cubría la hipoteca, pero poco más. Estaba reconstruyendo su vida, trabajando como tasadora, aprendiendo el oficio, intentando darle a Landon una vida estable. Cuando la conocí en una recaudación de fondos para la Asociación de Veteranos local en Asheville, parecía la persona más fuerte de la sala, no una fortaleza ruidosa, sino una fortaleza silenciosa, el tipo de fortaleza que proviene de haber sobrevivido a algo que debería haberte destrozado, y haber decidido seguir adelante a pesar de todo. Hablamos durante 2 horas esa noche, me preguntó sobre mi servicio militar, le conté lo que podía, me preguntó sobre lo que no podía contar, y le dije que eso me había marcado más que lo que sí podía. Me habló de Gavin, de la llamada de la policía de carreteras, de cómo le explicó la muerte a una niña de 5 años, de dormir sola en una casa que todavía olía a la colonia de su marido. La veía siempre que estaba en Estados Unidos, fines de semana largos en Asheville, llamadas desde el extranjero, ese tipo de relación que se construye lentamente, propia de la vida militar. Para 2016, tenía 2 cosas claras, quería casarme con ella y quería dejar el ejército para hacerlo, 22 años eran suficientes. Presenté mi solicitud de jubilación y, el 19 de octubre de 2016, 3 meses después de mi último día de uniforme, nos casamos. Fue una ceremonia íntima en el jardín de la casa en Chestnut Ridge, con Landon como portador de los anillos y Doug Prophet y su esposa como testigos. Tras mi jubilación, me establecí como perito contable privado, mis habilidades se adaptaron perfectamente. En lugar de investigar fraudes militares, ayudaba a pequeñas empresas y particulares a descubrir robos financieros, malversación de fondos y fraude fiscal. Asheville tenía el tamaño ideal, lo suficientemente grande como para tener clientes, pero lo suficientemente pequeña como para que la reputación importara. LA llegó en agosto de 2018, y durante un tiempo, durante algunos años, la vida fue buena, no perfecta, los militares no buscan la perfección, pero buena, estable, el tipo de vida con la que había soñado durante mis 22 años de uniforme. El cambio comenzó en 2022. Celeste fue ascendida en la empresa de tasación, más responsabilidades, más clientes, más noches en vela. No lo cuestioné, entendía el trabajo exigente, había pasado 2 décadas haciendo un trabajo que lo exigía todo, incluyendo partes de uno mismo que no se querían dar. Pero entonces los detalles comenzaron a acumularse, como siempre sucede, no cosas importantes, no revelaciones dramáticas, solo pequeñas inconsistencias que me hicieron sospechar. Esa parte de mi cerebro que había pasado 22 años cobrando precisamente por notar este tipo de cosas. Un depósito en nuestra cuenta conjunta de $4,200 que no coincidía con ninguna factura de su empresa, bonificación, dijo, su empresa no daba bonificaciones a mitad de año, lo comprobé. Un segundo teléfono en su bolso, teléfono del trabajo, dijo, su empresa no proporcionaba teléfonos de trabajo, también lo comprobé. Noches en vela que coincidían con cierres de propiedades específicos, entradas del calendario que se borraban y se volvían a introducir con horas diferentes. Un recibo de un restaurante en Hendersonville de una noche que ella dijo que estaba trabajando en la oficina, 2 copas de vino. Lo noté todo, lo archivé todo, e hice lo que me habían enseñado a no hacer, le di el beneficio de la duda, porque era mi esposa, porque la amaba, porque los mismos instintos que me habían convertido en uno de los mejores investigadores del ejército eran los mismos instintos que, deliberadamente y de forma insensata, había desactivado al llegar a casa cada noche. Ese fue mi error, el único error que cometí, confié más en ella que en mí mismo. A las 6:15 de la mañana, mientras aún estaba en la comisaría revisando las pruebas con el detective Parnell, sonó mi teléfono. Era el juez Whitaker. Brennan, acabo de recibir una llamada muy alarmante de un joven de 17 años muy alarmado, ¿estás bajo custodia? Lo estaba. Me quitaron las esposas hace unas 2 horas. Estoy en la oficina del sheriff, pero no estoy arrestado, los cargos son inventados, estoy trabajando con el detective para esclarecerlo. Estás trabajando con el detective en la comisaría donde te acaban de arrestar. Una pausa. Solo tú, Brennan, solo tú podrías ser arrestado a las 3 de la mañana y estar consultando a las 5, ¿puedes venir? Voy a necesitar representación legal cuando esto avance. Ya estoy en el coche, traeré café, del bueno, no del que sirven en ese edificio.
Judge llegó a las 6:40 de la mañana con 2 cafés grandes del Summit en Biltmore Avenue y un bloc de notas que ya había empezado a llenar con apuntes basados en lo que Landon le había contado por teléfono. Tenía 61 años, el pelo plateado, el típico abogado sureño que llamaba a todo el mundo hijo y cariño sin importar la edad ni el género, y que tenía una mente tan astuta como una trampa para osos envuelta en un guante de terciopelo. Detective Parnell, dijo Judge, extendiendo la mano, represento al señor Lackridge. Entiendo que mi cliente ha estado ocupado desmantelando su caso desde dentro. ¿Cómo va todo? Parnell casi sonrió. Su cliente es muy meticuloso. Es del SID del ejército, los entrenan para ser meticulosos como entrenan a los cirujanos para ser precisos. Se giró hacia mí. Cuéntemelo paso a paso. Le expliqué todo, los documentos falsificados, los errores de formato, la transferencia bancaria del fin de semana, el número de identificación fiscal incorrecto, mis sospechas sobre Celeste, el teléfono prepago, los registros de la impresora. El juez escuchó, tomando notas y asintiendo en puntos específicos. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y miró a Parnell. Detective, mi cliente le ha proporcionado una hoja de ruta para llegar al verdadero criminal, supongo que la seguirá. Ya hemos empezado. Tengo agentes que están revisando las grabaciones de seguridad de las tiendas Walmart en un radio de 32 kilómetros, estamos citando a declarar a Henderson y Cole para que entreguen los registros de la impresora, y he solicitado un rastreo del historial de llamadas del teléfono prepago. Bien. El juez se volvió hacia mí. Ahora dígame la parte que aún no le ha contado al detective. ¿Qué parte? La parte sobre por qué su esposa lo está incriminando, no el cómo, el por qué, que está ocultando. Respiré hondo. Creo que Celeste ha estado involucrada en un esquema de fraude de tasación inmobiliaria, inflando las valoraciones de propiedades en transacciones específicas para beneficiar a un tercero. He notado irregularidades financieras durante meses, pero no he tenido tiempo de investigar a fondo. ¿Quién es el tercero? Un abogado llamado Von Tillery, especialista en derecho sucesorio y de propiedad. Su nombre ha aparecido en los documentos de cierre de al menos 4 propiedades que Celeste tasó en los últimos 2 años. Los valores tasados de esas propiedades fueron significativamente más altos que las ventas comparables en la zona. ¿Cuánto significativamente? Entre un 20 y un 40% en propiedades con un valor entre 800,000 pesos y 1.5 millones de pesos. Eso representa una diferencia de 160,000 pesos a 600,000 pesos por transacción. Parnell estaba escribiendo de nuevo. Estás diciendo que tu esposa ha estado cometiendo exactamente el delito del que te acusó. Estoy diciendo que ella ha estado cometiendo el delito, y cuando se dio cuenta de que yo podría descubrirlo, decidió meterme en una jaula primero. La mejor defensa es un buen ataque, dijo el juez en voz baja, incriminar al investigador antes de que pueda investigar, un clásico. Excepto que olvidó una cosa, dije, soy muy bueno en lo que hago. A las 10 de la mañana, el caso había dado un giro completo. El equipo de Parnell obtuvo las grabaciones de seguridad del Walmart en Tunnel Road, que mostraban a Celeste comprando un teléfono prepago el 3 de octubre, 11 días antes de mi arresto. Su Lexus blanco era claramente visible en el estacionamiento, y la marca de tiempo coincidía con el recibo de compra recuperado de los registros de la tienda. Los registros de impresión de Henderson y Co. mostraron que se habían impreso 28 páginas de documentos en la fotocopiadora de la oficina el 29 de septiembre a las 9:47 de la noche, mucho después del horario laboral, y que la tarjeta de acceso de Celeste se había usado para entrar al edificio a las 9:31 de la noche. Y entonces Maren Stokes volvió a llamar. Yo había llamado a Marin a las 7 de la mañana, ella seguía en activo en la CID, destinada en Fort Liberty, y me debía un favor de un caso en el que habíamos trabajado juntos en 2015 que involucraba a un coronel de adquisiciones que había estado desviando fondos de contratos durante 6 años. Marin había encontrado el rastro documental, yo había testificado en el tribunal, el coronel recibió 12 años. Marin dijo que me debería el resto de su carrera, le dije que nunca cobraría, me equivoqué. Brennan, investigué el nombre que me diste, Von Tillery. La voz de Marin tenía la intensidad controlada que recordaba de nuestros años trabajando juntos. No es solo un abogado, fue investigado por el Colegio de Abogados del Estado de Carolina del Norte en 2019 por prácticas de cierre sospechosas, la investigación se archivó por falta de pruebas, pero el expediente sigue abierto.
Y aquí viene lo interesante, está conectado a una red de empresas fantasma registradas en Delaware. 3 de ellas han recibido transferencias bancarias de cuentas asociadas con Henderson & Cole Appraisal Group en los últimos 18 meses. ¿Cuánto? ¿Total entre las 3 empresas fantasma? 1,4 millones de dólares, más o menos, 14 transacciones. Mi esposa y su socio llevaban casi 2 años operando un fraude por valor de 1,4 millones de dólares, y cuando me acerqué demasiado, intentaron implicarme en el mismo delito que ellos mismos estaban cometiendo. Le entregué los hallazgos de Marina Parnell, quien contactó con la Oficina Estatal de Investigación, SBI. Al mediodía, la SBI abrió una investigación formal contra Von Tillery y Celeste Lockridge. A las 2:15 de la tarde, conduje a casa, había estado fuera durante 11 horas desde que me habían sacado de la cama y me habían metido en la parte trasera de un coche, 11 horas desde que mi hija había gritado, y mi hijastro había estado en el pasillo tratando de mantener el mundo en pie, y mi esposa había estado en la entrada grabando mi humillación con su teléfono. Entré en la entrada, la puerta principal había sido reparada temporalmente, madera contrachapada donde el marco se había astillado. Doyle Truffer estaba en su porche, levantó su taza de café en un saludo silencioso, yo asentí de vuelta. Entré, Celeste estaba en la cocina, paseándose, con el teléfono en la mano. Esperaba que estuviera en la cárcel, esperaba una llamada de un funcionario de registro, una audiencia de fianza, un proceso que duraría días y le daría tiempo para preparar su siguiente movimiento, solicitar el divorcio, reclamar la casa, solicitar la custodia de emergencia, pintarme como un criminal mientras los cargos pendían sobre mi cabeza. En cambio, entré por la puerta. Se quedó paralizada, el teléfono se detuvo a mitad de la llamada. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones que catalogé como había catalogado 10.000 rostros en salas de interrogatorio de todo el mundo, sorpresa, confusión, miedo y, debajo de todo, la particular quietud de una persona que se da cuenta de que la trampa que tendió se le ha cerrado en la pierna. «Estás en casa», dijo. «¿Cómo es que estás en casa? ¿Te arrestaron?» «Sí, los cargos fueron fabricados, las pruebas falsificadas, el detective lo descubrió, o mejor dicho, yo lo descubrí y el detective estuvo de acuerdo». No dijo nada, apretó el teléfono con más fuerza. «Deberías llamar a Vaughan», dije, «dile que busque un buen abogado, lo va a necesitar». Hice una pausa. «Y Celeste, tú también». Me miró fijamente, yo le devolví la mirada. 8 años de matrimonio, 8 años de comidas compartidas, camas compartidas y silencios compartidos, y una hija durmiendo al final del pasillo que tenía mis ojos y la terquedad de su madre. 8 años después, estaba mirando a un desconocido. «Brennan, no sé qué piensas». «No lo pienses». Levanté la mano. Pasé 22 años escuchando mentiras, soldados, contratistas, generales, criminales en 4 países y 3 idiomas. He oído todo tipo de mentiras, y ahora mismo las veo reflejadas en tu cara. Se sentó, no porque quisiera, sino porque le fallaron las piernas. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde habíamos desayunado esa mañana, donde Ellie había derramado zumo de naranja y se había reído, donde Landon se había quejado de sus deberes de cálculo. Y se cubrió la cara con las manos. «¿Cuánto saben?», susurró. «Todo, las empresas fantasma, las tasaciones infladas, los 1,4 millones de dólares, la investigación del Colegio de Abogados de Vaughan, las grabaciones de Walmart, los registros de la impresora, todo. Íbamos a parar después de la siguiente, siempre hay una siguiente, Celeste, así funciona el fraude. No paras porque no puedes parar, porque cada transacción crea evidencia que la siguiente transacción debe ocultar. Llevo 22 años explicándoles esto a los criminales, nunca pensé que se lo estaría explicando a mi esposa». Ella levantó la vista, con lágrimas ahora, lágrimas reales, no el dolor fingido de la entrada de la casa. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora que el SBI reúne sus pruebas, arrestarán primero a Vaughan, probablemente dentro de una semana, tú serás la siguiente. El juez Whitaker me representará en cualquier procedimiento relacionado con los cargos falsos, que serán desestimados. Y luego nos ocuparemos de la custodia. Brennan, por favor, Ellie, Landon. Ellie y Landon son mi preocupación ahora, no la tuya. Landon ni siquiera es tu hijo legalmente, es mi hijo.
Landon tiene 17 años, en este estado puede elegir dónde vivir, y ambos sabemos a quién va a elegir. Eso la impactó, la vi golpearla como un puñetazo, porque sabía que yo tenía razón. Landon había perdido a un padre a los 5 años y había pasado 10 años construyendo un vínculo con otro. Me llamaba Brennan, no papá, porque habíamos acordado desde el principio que la memoria de su padre merecía ese respeto, pero él acudía a mí cuando necesitaba consejo, se sentaba conmigo en el porche cuando estaba molesto, me pedía que le enseñara a conducir, que le ayudara con sus ensayos para la universidad, que le mostrara cómo cambiar el aceite del viejo Jeep que le había comprado para su 16º cumpleaños. Celeste era su madre, pero yo era su ancla. Lo siento, dijo ella. Lo sé. No quería que llegara tan lejos. Vaughan dijo que la denuncia anónima solo crearía la confusión suficiente para ganar tiempo, dijo que saldrías en libertad bajo fianza en un día y que los cargos finalmente se retirarían. Vaughan dijo lo que tenía que decir para mantenerte dócil, eso es lo que hacen las personas como Vaughan, utilizan a la gente. La miré. Te utilizó, Celeste, de la misma manera que utilizó esas empresas fantasma y esas tasaciones infladas, fuiste una herramienta, y cuando dejaste de serle útil te habría desechado, lo he visto cientos de veces. Ella no replicó, tal vez porque sabía que yo tenía razón, tal vez porque estaba demasiado cansada para discutir, o tal vez porque en algún lugar debajo del miedo, la culpa y la desesperación, todavía quedaba una pequeña parte de la mujer con la que me había casado, la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, criado a un hijo sola y reconstruido su vida desde cero. Y esa mujer sabía que lo que había hecho era imperdonable. Salí de la cocina y fui a la habitación de Ellie. Estaba sentada en su cama con Landon, quien le leía un libro ilustrado sobre un oso que vive una aventura. Levantó la vista cuando entré. Papá, ¿estás bien? Estoy bien, cariño. La policía rompió nuestra puerta. Lo sé, voy a arreglarla. Landon se quedó conmigo todo el tiempo, dijo que todo estaría bien. Miré a Landon, él me devolvió la mirada, había una conversación en esa mirada, de esas que no necesitan palabras. Estoy orgulloso de ti. Lo sé, ¿estás bien? Estaré bien, ¿qué va a pasar? Yo me encargo. Gracias, Landon, dije. De nada. Cerró el libro. Brennan, ¿puedo hablar contigo más tarde, a solas? Por supuesto. Esa conversación tuvo lugar en el porche aquella noche, después de que Ellie se acostara. El aire de octubre, la oscuridad de la montaña, el sonido de los grillos y el zumbido lejano de la primera 26 a través del valle. Ella hizo esto, dijo Landon, no era una pregunta. Sí. Intentó meterte en la cárcel. Sí. Se quedó callado un buen rato, con 17 años, asimilando el hecho de que su madre había intentado destruir lo más parecido a un padre que tenía. Es una carga que ningún adolescente debería tener que soportar, pero Landon cargaba cosas, llevaba cargando cosas desde que tenía 5 años y su madre le dijo que papá no iba a volver a casa. Si tienes que irte a algún sitio, por ejemplo, si hay un asunto de custodia y ella intenta llevarme, quiero quedarme contigo. Esa es tu decisión, Landon, y te apoyaré en lo que decidas. Acabo de decidir. Vale. Y Ellie también debería quedarse contigo, está más segura contigo. Lo sé. Más silencio, y luego, en voz baja, sabes que no te llamo papá. Lo sé. Y nunca lo he necesitado. Pero lo eres, lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase con ella, haga lo que haga, eres mi padre, lo has sido durante mucho tiempo. No dije nada, no podía, algo se agitaba en mi pecho, algo para lo que 22 años de disciplina militar no me habían preparado. Lo abracé por los hombros y nos sentamos allí en el porche, en la oscuridad, dos personas que se habían elegido mutuamente, y eso fue suficiente. Las detenciones se produjeron 10 días después. Vaughan Tilley fue detenido en su oficina de la calle Hawood un martes por la mañana. Los agentes del FBI lo escoltaron hasta la salida, pasando junto a su secretaria, su asistente legal y 2 clientes que esperaban en la sala de espera. Fue acusado de 14 cargos de fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración. Celeste fue arrestada al día siguiente en casa. Me aseguré de que Ellie estuviera en la escuela y Landon en casa de un amigo, no quería que lo vieran.
Había visto suficientes arrestos en mi carrera como para saber que la imagen nunca se borra, y mis hijos ya habían visto más de lo debido. Se entregó tranquilamente, no se resistió, no lloró, simplemente extendió las muñecas y dejó que el agente le pusiera las esposas. Me miró desde el pasillo y me dijo, cuida de ellos. Lo haré. De los dos. Siempre lo he hecho. Los juicios duraron 8 meses. Vaughan Tiley luchó contra cada cargo con un equipo de abogados que cobraban más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un día. La evidencia era abrumadora, las empresas fantasma, las tasaciones infladas, las transferencias bancarias, los 1,4 millones de dólares en ganancias fraudulentas, 7 años de prisión federal. Celeste se declaró culpable, su abogado negoció un acuerdo a cambio de su plena cooperación y testimonio contra Vaughan, 4 años de prisión federal. Ella tendría casi 50 años cuando saliera, L.A. tendría 10 y Landon 21. Los cargos falsos en mi contra fueron desestimados formalmente 3 semanas después del arresto de Celeste. El detective Parnell me llamó personalmente. Señor Lackridge, le debo una disculpa, mi departamento allanó su casa basándose en pruebas fabricadas, y lo siento. Usted siguió el procedimiento, detective, obtuvo una orden judicial basada en lo que parecía ser evidencia creíble y la ejecutó. El fallo no fue suyo. El fallo fue que alguien que me conocía lo suficientemente bien como para construir un esquema convincente no me conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca funcionaría. Para lo que valga, usted es la persona más impresionante que he arrestado, preferiría que no se convirtiera en algo habitual. Se rió, la primera vez que lo oí reír. De acuerdo. La custodia fue sencilla, Celeste, que enfrentaba prisión federal, no pudo impugnar, me otorgaron la custodia total de L.A. Landon, a los 17 años, presentó una declaración indicando su preferencia por permanecer bajo mi cuidado, el tribunal se lo concedió. Cumple 18 el próximo mes, en mayo, y después de eso la cuestión legal se vuelve irrelevante de todos modos, se queda porque quiere, no porque un tribunal se lo haya ordenado. Han pasado 6 meses desde aquella noche, ahora es abril de 2025. La puerta está arreglada, no el parche de madera contrachapada de aquella primera mañana, una puerta de verdad, de roble macizo con un cerrojo que instalé yo mismo. Doyle Crawford me vio instalarla desde su porche, me dio consejos no solicitados sobre la colocación de las bisagras y me trajo un paquete de 6 cervezas cuando terminé. Se ve bien, dijo. Gracias, Doyle. ¿Brennan? Sí. Aquella mañana, cuando te sacaron esposado, supe que algo no andaba bien, he vivido al lado tuyo durante 5 años, te he visto cortar el césped, arreglar las canaletas, enseñarle a ese niño a conducir en la calle sin salida, llevar a tu hija a hombros hasta el buzón. Sé quién eres. Lo agradezco. Y yo sabía de ella. Tomó un sorbo de su cerveza. Soy cartero jubilado, Brennan. Sé quién recibe correo en cada casa de esta calle. Tu esposa recibía cartas de un bufete de abogados de la calle Howard, 3 o 4 al mes, durante más de un año. No dije nada porque no era asunto mío, pero sabía que algo no andaba bien. Eres un buen vecino, Doyle. Lo intento. Landon está terminando su último año de preparatoria, fue aceptado en la UNC Asheville, quiere estudiar justicia penal. Le dije que estaba loco, me dijo que quería ser como yo, le dije que fuera mejor que yo, dijo que lo intentaría. L.I. está en primer grado, la semana pasada dibujó un dibujo de nuestra familia, yo, Landon, ella y nuestro perro, un beagle llamado Kennel, que adopté del refugio en enero porque la casa se sentía demasiado silenciosa sin alguien haciendo ruido. Celeste no estaba en el dibujo, cuando su maestra le preguntó al respecto, L.I. dijo, mi mamá no está, pero mi papá y mi hermano están aquí, y Kennel. Visito a Celeste una vez al mes, le llevo fotos de los niños, novedades sobre la escuela, la carta de admisión de Landon. Hago esto no por ella, sino por ellos, porque algún día L.I. será lo suficientemente mayor como para hacer preguntas, y quiero poder decir que no la aparté de su madre, que la dejé tomar esa decisión por sí misma cuando esté lista. Celeste lloró cuando vio la carta de admisión de Landon. Va a ser increíble, dijo. Ya lo es, gracias a ti, gracias a él mismo. Me miró a través del cristal. Nos destruí, ¿no? Sí. ¿Hubo algún momento en que no lo viste? ¿Cuándo creíste que yo era solo tu esposa y que no había nada malo? Lo pensé, realmente lo pensé.
Hubo años en que lo creí, los primeros años, antes de los depósitos, el segundo teléfono y las noches en vela, hubo años en que llegaba a casa y la casa olía a cena, y Ellie se reía y Landon discutía sobre la tarea, y tú estabas en la cocina con una copa de vino, y pensé, para esto serví 22 años, esto es lo que me gané. ¿Y ahora? Ahora sé que lo que me gané todavía lo tengo, está en la otra habitación haciendo la tarea, está en el patio trasero lanzando una pelota a un beagle llamado Coronel. Está en una casa en Chestnut Ridge Road con una puerta principal nueva y un vecino que trae cerveza y consejos no solicitados. Casi sonrió. Siempre fuiste la persona más fuerte que conocí. No soy fuerte, Celeste, estoy entrenada, hay una diferencia. Ahora mismo estoy sentado en mi porche, el mismo porche donde Landon me dijo que era mi hijo. Las montañas Blue Ridge vuelven a ponerse verdes después de un largo invierno, el coronel duerme a mis pies, dentro puedo oír a Landon ayudando a Ellie con su tarea de lectura, pronunciando palabras, siendo paciente como yo le enseñé a ser paciente, como me lo enseñó el ejército, como la vida enseña a todos tarde o temprano si están dispuestos a aprender. La policía derribó mi puerta a las 3:11 de la mañana, mi esposa estaba en la entrada y lo filmó, intentó meterme en prisión por un crimen que ella cometió, intentó quitarme a mis hijos, mi casa, mi libertad, mi nombre. Fracasó, no porque yo sea más inteligente que ella, no porque sea más fuerte, más afortunado o más poderoso, fracasó porque pasé 22 años aprendiendo una cosa, la verdad es paciente, no necesita gritar. No necesita apresurarse, solo necesita a alguien que sepa cómo encontrarla y se niegue a dejar de buscar. La encontré a las 4:12 de la mañana, sentado en una comisaría en calzoncillos y con una camiseta gris del ejército, leyendo documentos falsificados con un detective que tuvo la decencia de escucharme, y la verdad me liberó, como siempre. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué harías si la persona en la que más confías en el mundo llamara a la policía a las 3 de la mañana? Si te sacaran de la cama esposado mientras tu hijo grita y tus vecinos observan, ¿entrarías en pánico? ¿Te enfurecerías? ¿Te derrumbarías? ¿O mantendrías la calma, te sentarías en esa silla, esperarías a que se abriera el expediente y dejarías que la verdad siguiera su curso? Y aquí viene la pregunta más profunda, ¿alguna vez te han acusado falsamente de algo? ¿Alguna vez alguien ha intentado destruir tu reputación, tu familia, tu vida con una mentira? ¿Y salió a la luz la verdad, o sigues esperando? Deja tu respuesta en los comentarios, los leo todos. Si esta historia te llegó, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla hoy, especialmente con alguien que haya sido acusado de algo que no hizo y se pregunte si la verdad aún importa. Si importa, te lo prometo, importa más que nada. Deja tus comentarios abajo y suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia. Nos vemos en la próxima.